En este vídeo crearemos un ejemplo de pregunta de tipo ensayo. Este tipo de pregunta proporciona la opción de responder introduciendo texto, subiendo uno o varios archivos o combinando ambas opciones. Se crean del mismo modo que el resto de tipos de pregunta de Moodle. La diferencia es que tendremos que calificarlas manualmente, de modo que el estudiante no tendrá una calificación definitiva hasta que el profesor revise y califique la pregunta. Para acceder al banco de preguntas, seleccionaremos en el menú de acciones la opción Aún más y a continuación Banco de preguntas. Tras seleccionar la categoría, pulsaremos Crear una nueva pregunta y elegiremos Ensayo. Indicaremos el nombre y enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto puede asignarse en este momento o posteriormente, al crear un cuestionario que incluya esta pregunta. Como hemos comentado, tendremos que calificar estas preguntas de forma manual. Para ello accederemos al examen y seleccionaremos en el menú de acciones Calificación manual, dentro de la categoría Resultados. Hasta que no se proceda a la calificación de una pregunta de tipo ensayo, la calificación de la misma será de 0. La retroalimentación general es información que podemos facilitar al estudiante y que le será mostrada en la revisión del examen, sea cual sea la nota obtenida. En Opciones de respuesta, el desplegable Formato de la respuesta configurará el espacio en el que el estudiante introducirá la misma. Si queremos que se pueda dar formato a la respuesta de forma similar a como se haría en un procesador de texto, elegiremos el editor HTML. Este proporciona además distintas herramientas, como un editor de ecuaciones, inserción de tablas, etc. Para dar funcionalidades extra al estudiante, seleccionaremos el editor HTML con selector de archivos. Este mostrará el mismo editor que en la opción anterior, pero añadiendo los botones Multimedia, Grabación de audio y vídeo y Gestión de archivos. Si no consideramos necesarias las funcionalidades que aporta el editor HTML, seleccionaremos la opción de texto sin formato que más nos convenga. Por último, si elegimos Sin texto, el estudiante no tendrá la posibilidad de escribir ninguna respuesta. Será la opción adecuada si solo queremos permitir archivos adjuntos como respuesta. En Requerir texto, estableceremos si es obligatorio u opcional introducir texto en la respuesta. Si establecemos que es obligatorio y el estudiante no escribe nada, Moodle dará la respuesta por incorrecta. A continuación definiremos el tamaño del área de texto que verá el estudiante y decidiremos si está permitido adjuntar archivos y en ese caso cuántos. Si hemos permitido los archivos adjuntos, indicaremos si estos son opcionales u obligatorios, en cuyo caso indicaremos cuál es el número mínimo de archivos a adjuntar para considerar la pregunta evaluable. Si el estudiante no sube el número de archivos esperado, Moodle dará la respuesta por incorrecta. En Tipos de archivos aceptados, añadiremos las extensiones de archivo cuya subida permitiremos. El apartado Plantilla de respuesta puede resultar muy útil. Nos permitirá crear una plantilla que puede mostrar, por ejemplo, la estructura sobre la que desarrollar la respuesta, una pequeña entradilla que ayude al estudiante a empezar, etc. También es interesante el apartado Información para el evaluador, el cual no se mostrará en ningún caso al estudiante, solo a los evaluadores. Puede utilizarse, por ejemplo, para indicar los criterios de calificación, de modo que los profesores que vayan a calificar los ensayos los apliquen en su corrección. Una vez guardemos la pregunta, podremos previsualizarla y comprobar su correcto funcionamiento.